De un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Breaking Bad se estrenó el 20 de enero de 2008. 10 años, 62 episodios, 5 temporadas, una de ellas partida a la mitad. Éxito de público y crítica, innumerables premios y aún más innumerables parodias y memes después. Y hasta este verano no me la he visto. Da igual el tiempo que haya pasado porque la serie sigue siendo la hostia y no hay ninguno de esos 62 capítulos que no me haya gustado. Aunque de todos hay uno que genera especial debate en internet y en todos lados. Y como sabréis, estoy hablando de La Mosca. Es sin duda el capítulo más comentado a lo largo y ancho de internet. Se han escrito ríos de tinta sobre este episodio, así que no creo que esté revolucionando nada haciendo este vídeo. Pero antes de entrar en materia, vamos a poner un poquito de contexto. Esto de aquí es Vince Gilligan. Todos lo conoceréis, hizo la función de showrunner, escribió la mayor parte de los guiones. Incluso dirigió el mítico capítulo de cierre, titulado Felina. Gilligan le presentó la idea de la serie a varias cadenas de televisión grandes, como por ejemplo HBO o la Fox, y por suerte todas esas la rechazaron. Y digo que por suerte porque seguramente si hubieran aceptado el proyecto, hubieran tenido a Vince Gilligan creativamente mucho más atado. Sin embargo, el proyecto acabó en AMC, una cadena que le dejó hacer lo que quisiera. Hasta cierto punto, ya que al fin y al cabo esto es televisión. Un ejemplo de su capacidad de elección fue cuando, después de que todos los candidatos principales a protagonizar la serie se cayeran, Vince Gilligan eligió deliberadamente a Bryan Cranston, ya que la había conocido cuando trabajaban ambos en Expediente X. Y también cuando le dejaron elegir a casi todos los directores de la serie, y además también elegir el estilo, haciendo del producto Breaking Bad casi algo de autor. Vale, hay que dejar clara una cosa, y es que Breaking Bad, a diferencia de otras series como por ejemplo Juego de Tronos, tiene una dirección muy homogénea, hasta el punto en el que hay capítulos en los que no sabría decir de qué director son. Bien, voy a extender este concepto. Juego de Tronos. Juego de Tronos claramente tiene capítulos con una dirección muy destacable, como son los ejemplos de Casa Austera o la Batalla de los Bastardos, entre otros. Pero luego hay un montonazo en los que la dirección pasa totalmente desapercibida e incluso deja bastante que desear. No obstante, Breaking Bad presta muchísima más atención a esto y utiliza una y otra vez una serie de planos, ritmos y elementos que ayudan a crear el estilo de la serie. Y sí, lógicamente hay capítulos mejores que otros, pero eso es algo inevitable. Y ese no es el punto. Todos los capítulos además cuentan con una estructura básica en la cual se suelen construir los acontecimientos. Bien, cada capítulo suele comenzar con una escena introductoria, normalmente sacada de contexto, que sirve como golpe de efecto para introducirte en el episodio. Y además para dejarte con la intriga. Normalmente además suelen estar contados a modo de flash forward. Muy bien. Supongamos que esta es la línea narrativa de la serie. Este sería el punto actual. Sería una parte que estaría situada más o menos por aquí, por ejemplo en la historia, pero que se nos mostraría antes del punto actual. Es decir, es adelantar un acontecimiento que ocurrirá después del punto en el que estamos en la historia. Eso se usa ya desde el primer episodio, en el que se nos muestra a Walter en calzoncillos huyendo de Crazy Eight y con una pistola en la mano creyendo que va a llegar la policía. Y incluso se intenta suicidar y luego vemos cómo ha llegado ahí. Vale, esto se suele utilizar, por ejemplo, para descontextualizar algo para generar mayor impacto. No se suele utilizar, se suele utilizar para esto, pero es el uso principal que da la serie. Aunque también hay casos en los que pasan de esto y continúa directamente desde el capítulo anterior, y hay incluso momentos en los que hacen flashbacks. Aunque bueno, esto no es un análisis intensivo, es algo contado por encima. Tras esto viene la introducción o los créditos iniciales. Y después de ahí, sigue un esquema clásico de presentación, nudo y desenlace. La presentación suele continuar con el final del capítulo anterior o con algo relacionado con algo ocurrido en el capítulo anterior. Además que ese primer tercio también asienta las bases de todas las subtramas que se van a seguir a lo largo del episodio. Luego un nudo en el que se desarrolla todo lo presentado en la
la presentación. Y después un desenlace que suele culminar con un cliffhanger. Bien, digamos que esto es un capítulo. La estructura tanto de un capítulo como de una película como de lo que sea es así, ascendente, en el que va pasando por distintos puntos de giro y llegando a un clímax, que es el punto más alto, el punto de mayor interés del capítulo, y después baja en el desenlace, resolviendo algunos cabos sueltos o haciendo algo. Bien, el cliffhanger cortaría justo aquí. Iba a escribirlo, pero da igual. El caso, el cliffhanger cortaría justo ahí. ¿Por qué? Porque te deja colgando. Literalmente el significado sería ese. Te deja colgando, te corta en el punto en el que mayor interés tiene. Esto en serie se utiliza sobre todo para que la gente vaya a ver el siguiente capítulo con mayor interés, con mayor ganas. Creo que está claro, ¿no? En Breaking Bad normalmente se resuelve en el inicio del capítulo siguiente. Otra de las claves por la que la serie ha triunfado es su riquísimo universo. Me refiero a que no se quede en el rollo de la metanfetamina azul, va más allá, crea más símbolos. Tiene por ejemplo la caravana, las ropas y los colores, los pollos hermanos, personajes carismáticos como Saul Goodman, o los mismos anuncios de Better Call Saul, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nace de sus principales influencias, véase Quentin Tarantino, los hermanos Coen, Martin Scorsese o la saga del Padrino de Francis Ford Coppola, entre muchos otros. Pero si hay que escoger una referencia, esa sería el cine de Sergio Leone. Sergio Leone, para quien no lo sepa, que ya tiene tela, es el director de la conocida como la trilogía del dólar, a saber, por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y su obra maestra, El bueno, el feo y el malo. Pero la influencia de Gilligan no termina en esas tres películas. Como ya he dicho, Vince Gilligan tenía un gran control creativo en la serie. Y una cosa que le hacía a todos los directores que dirigieron algún capítulo para conseguir esa homogeneidad en la dirección fue obligarles a ver, entre otras cosas, la secuencia inicial de la otra gran película de Sergio Leone, hasta que llegó su hora. Esta introducción trata de un grupo de mercenarios que asaltan una estación de tren en medio del desierto. Tras amarrar al encargado, esperan fuera a que llegue el tren con el hombre al que tienen que matar. En la escena, Leone hace gala de su magistral forma de dirigir el tiempo, estirándolo como un chicle sin llegar a romperlo para crear una tensión acrecentada por el sonido de la armónica que rompe cuando los dos bandos empiezan a dispararse. De la secuencia, Breaking Bad, aparte del ritmo, sacará el juego de planos abiertos y cerrados, la ambientación y la fotografía, entre otras muchas cosas. Pero quedémonos con una sola. Durante la secuencia, cada uno de los asaltantes tiene un gag particular que sirve como distracción e incluso como alivio cómico a la tensión que la escena tiene intrínsecamente. Uno se lava las manos y cruje sus dedos, otro está ocupado con el goteo del agua en su cabeza y el otro una subtrama con una mosca, lo que nos lleva de nuevo a... el capítulo 10 de la temporada 3, titulado The Fly, o en español vendría a significar la mosca. Es sin duda el capítulo del que más se ha hablado de toda la serie. En YouTube mismo, si buscas, hay infinidad de vídeos tratando el tema de una manera u otra. Ya si nos metemos en internet en general, ni os cuento. El hombre elegido para dirigir el episodio fue Rian Johnson, también director de los espectaculares 51 y Ozymandias. Es comúnmente catalogado como un capítulo de relleno, sin ninguna importancia ni influencia en la línea narrativa de la serie. Y si estoy dedicando este vídeo a este capítulo es para demostrar precisamente que afirmar esto es una gilipollez. El capítulo de la mosca es uno de los capítulos más importantes de la serie. Aunque sí es cierto, es un capítulo más barato, aunque eso no quita que sea también uno de los más arriesgados. Vale, para hablar de ello voy a hacer lo que suelo hacer siempre y es dividir el capítulo en varias partes. Así que empecemos por la estructura y dirección. Bien, recordáis lo que hablé antes de la estructura de la serie, ¿verdad? Pues este capítulo manda todo a tomar por culo, ya que comienza con algo totalmente inconexo, al menos a simple vista, con el final del capítulo anterior, y no termina con ningún tipo de cliffhanger. El capítulo puede parecer una cosa aislada en la serie, aunque si te pones a pensar claramente no lo es. Y esto se hace patente en este sentido. Ya desde la escena precréditos te muestran que el capítulo va a ser algo totalmente distinto al resto, en el que vemos a una mosca mientras de fondo escuchamos a Skyler cantarle a su hija la canción que cantaba en el momento que, según Walter dirá en el capítulo, era el momento perfecto para haber muerto. Después pasamos a Walter en medio de la noche, incapaz de dormir. Cuando llega al trabajo vemos que claramente está distraído. Es más, Jesse es quien le despierta entre su trance. Es decir, es Jesse el que le ayuda a centrarse en lo que tiene que hacer.
Mientras limpian, nos hacen especial hincapié en los gestos y las labores que llevan a cabo, marcándonos la meticulosidad con la que lo hacen todo. Además marca un buen punto irónico, ya que después de todo ese esfuerzo para limpiar el laboratorio, una simple mosca podría volver a ensuciarlo todo. El fuerte del capítulo llevan los diálogos, aunque haya momentos en los que no hacen ninguna falta, como por ejemplo cuando Jesse encuentra la colilla que dejó Jane en su coche. La estructura del capítulo está muy diluida y todo acaba culminando en el final de la mosca, que es el desenlace del capítulo, aunque el final de la mosca no es el final del tormento de Walter. El desenlace del capítulo está totalmente abierto a distintas interpretaciones, de las que hablaré más adelante. Es interesante que no haya ningún atisbo de cliffhanger en él, y tampoco hay ningún tipo de relación con el capítulo siguiente, desconectando este capítulo de la trama principal de la serie. Los espacios. En el capítulo solo aparecen 3 espacios: la habitación de Walt, la lavandería industrial y la cocina de metanfetamina, la cual funciona como una cárcel para el protagonista y una representación del infierno personal que padece, el cual al final del episodio se lleva a casa con el que tiene que o aprender a vivir con él o intentar escapar antes de que sea demasiado tarde. Ya ocurrió algo parecido en el capítulo 9 de la temporada 2, en la que se quedaba en medio del desierto cuando la RV se quedaba sin batería. Es más, me atrevería a decir que el espacio en este capítulo también funciona como una especie de personaje con un papel muy importante, y es el de aislar y encerrar al personaje del resto del mundo. Y hablando de personajes, en el capítulo solo aparecen 2 personajes, Walter y Jesse, y bueno, la mosca, de la cual hablaré más adelante. El capítulo es algo casi teatral, aunque en ningún momento llega a sentirse como tal, lo cual es un buen trabajo de dirección. Para entender lo que quiero explicar tenemos que ir atrás, hasta los capítulos 4 y 5 de la temporada 1. Estos dos son los capítulos que a mucha gente suele echarles para atrás de la serie, alegando que son aburridos, y en parte entiendo por qué, aunque también digo que eso es una gilipollez. Estos 2 episodios se alejan de la trama de la metanfetamina en favor a explorar mejor las razones por las que estos 2 personajes se ven arrastrados a cocinarla y cómo eso afecta a su entorno. El capítulo 4 de la primera temporada se dedica a destrozar a Jesse, y la situación de Walter en casa es cada vez más tensa hasta que él decide ceder y aceptar el tratamiento, lo cual le lleva a necesitar más dinero. Estos 2 capítulos son la diferencia entre tener maniquíes que hagan lo que tú quieras, cocinen drogas y hagan cosas super chupis, a tener personajes con necesidades. Una vez dejado claro que Breaking Bad no va sobre drogas, sino sobre personas metidas en el tema de drogas, volvamos a la mosca. El episodio se centra en la situación de los personajes. Walter padece insomnio, debido a las diversas decisiones que ha tomado erróneamente que le han conducido hasta este punto, además de por tener la conciencia jodida, no sin razón. Y Jesse recuerda a Jane, persona a quien realmente él amaba y de cuya muerte se siente totalmente responsable. Después de sentar las bases de la situación del equipo, que es decir, trabajan juntos y tienen una relación más o menos cordial, pero es imposible negar que hay una grandísima tensión entre ellos dos. Justo entonces se separan, y es en ese momento en el que la mosca hace aparición, cuando Walt se queda a solas con sus pensamientos. Durante el capítulo, Jesse intenta hacer una cosa a las espaldas de Walter, precisamente cocinar metanfetamina. Ya nos están diciendo que Jesse hace cosas a las espaldas de Walter, o como sabemos, tanto por capítulos anteriores como en ese mismo capítulo como en capítulos posteriores, Jesse roba metanfetamina a espaldas de Walter. Pero lo importante de este capítulo es que la relación entre estos 2 personajes avanza notablemente. Es la primera vez que Walter decide confesarse y hablar con Jesse sobre el tema de Jane, diciéndole cosas como que, por ejemplo, habló con su padre en la misma noche en la que ella murió. O también tenemos este momento. I'm sorry. Sorry for what? Being a lunatic? Sorry about Jane. Pero seamos sinceros, la serie se centra en Walter, y este capítulo no iba a ser menos, por eso lo vemos desde la perspectiva de este personaje. Y no solo eso, sino que este episodio es precisamente el ecuador del arco del personaje de Walter, estando 50% siendo Walter y 50% siendo Heisenberg. Por cierto, aprovecho para decir que este me parece posiblemente el mejor arco de personajes en una serie. En serio, el arco del personaje de Walter es increíblemente bueno y está perfectamente construido, aparte de ser un puto monstruo. El capítulo además nos introduce varias veces la idea de la muerte de Walt,
Por ejemplo, cuando tira la zapatilla a la lámpara y cae un cristal bastante gordo, suficientemente gordo como para haberle matado. O cuando se pone en peligro para recuperar precisamente esa zapatilla e intentar cazar a la mosca. Walter al final del capítulo ha de decidir una cosa, y es si librarse de su tormento y abandonar el camino que ha tomado, o por el contrario abrazarlo y transformarse de una vez en Heisenberg. Es interesante que al final del capítulo ocurra un efecto Quijote, en el que, refiriéndome al final de la historia, en el que Don Quijote acaba, digamos, cuerdo, diciendo que todo eran invenciones, y Sancho Panza le acaba pidiendo ir a más aventura. En este caso es Walter el que dice que deje la mosca, que ya no pasa nada y se pongan a cocinar, que ya todo está arruinado. Y es Jesse el que insiste en continuar cazándola. Aunque hablando de personajes, hablemos del más importante: la mosca. La figura de la mosca tiene muchísimos significados posibles, empezando por su nombre. Fly, o en español se podría traducir como la mosca o como volar. Volar, haciendo referencia al vuelo a los dos vuelos que se estrellaron por culpa de Walt. No culpa directa de Walt, pero sí culpa de una serie de acontecimientos que él inició. De hecho hay un detalle, y es que para intentar expulsar a la mosca del laboratorio, cambia la presión del espacio, justamente imitando la presión de un avión. Esto no es nada casual y nos lleva al primer significado de la mosca, y es la representación material de la conciencia y la culpa de Walt. Esto es algo a lo que se vuelve en el capítulo de inicio del capítulo siguiente a la muerte de Mike, muerte de la que vemos bastante arrepentido a Walter desde el mismo momento en el que ocurre. Pero para poder analizar de forma completa esta figura, he de mencionar otra influencia que tiene la serie, puntualmente en este capítulo, también hay que decirlo, y esta vez no viene del audiovisual como las otras, sino viene de la literatura. Y sí, como algunos estaréis imaginando, estoy hablando de El Cuervo de Edgar Allan Poe. El cuervo y la mosca comparten mucho más que ser animales con alas. En el poema, el cuervo es una representación de la tortura del protagonista. La mosca, siguiendo el ejemplo creado por Edgar Allan Poe, es la representación de la culpa de Walt, algo que no le deja dormir, ni trabajar, ni hacer vida normal, algo a destruir, pero cuanto más intenta acabar con ello, más daño se hace a sí mismo. El capítulo ya nos intenta decir que él mismo es una suerte de adaptación del poema de Edgar Allan Poe, y al menos de sus ideas, de las ideas que tiene implícitas, y nos lo intenta decir con frases y momentos como este. Jesse poco a poco acaba entrando en el juego de Walt, y cuanto más se sumerge en ello, más escarba en sus sentimientos, como cuando cuenta la historia de su abuela, que se obsesionó con que bajo su casa había una zarigüeya a pesar de que ya la habían cazado. Jesse cuenta que todo resultó ser originado por el cáncer de la mujer y la metástasis que éste había hecho en su cerebro. O también el recuerdo de Jane, aunque él está aprendiendo a aceptarse y no a culparse por lo ocurrido. Al matarla hay un plano en el que claramente se ve que es un juguete, haciendo referencia a que la mosca es algo artificial, creado por ellos dos, para sacar al exterior algún sentimiento que les corroe. Sin embargo, este no es el final de la mosca. La mosca vuelve a aparecer, y esta vez no es que Walt esté despierto, sino que la mosca le despierta. La mosca no está ahí solo en representación de los remordimientos de Walt, sino que está por otra cosa más. La historia de la abuela de Jesse no se introduce por nada. Sabemos que la mosca ha muerto, la hemos visto morir. No obstante, ahí está, lo cual nos introduce la duda de la metástasis y, sobre todo, nos recuerda que Walter, aunque en remisión, tiene cáncer y este puede volver en cualquier momento. Por eso y por muchas otras cosas que no he podido meter en el vídeo, creo que La Mosca es el mejor capítulo de la serie, o al menos uno de los mejores. Putas horas me llevo jodiendo todo el puto vídeo. Hay mucha más información sobre el capítulo en internet y yo os invito a buscar, ya que salen cosas más que interesantes. Ahora ya cierro el vídeo y os dejo con los créditos y recomendaciones y ese tipo de cosas. Yo me voy, no sé, a cocinar metanfetamina o algo.